sintetizar nuestras proteínas, ¿no? Yo consumo estas proteínas para volver a sintetizar, pero en realidad, como hemos dicho, comemos más de lo que requiero resintetizar. ¿Ese más se almacenará o no se almacenará? Era mi pregunta, ¿no? Y no hay forma de almacenar en mi organismo de proteínas, no hay forma de almacenarlo, como han visto en carbohidratos, no, lo almaceno como que glucógeno. Como hay lípidos, ¿cómo lo almaceno? Triacilglicéridos, ¿cierto? Entonces, acá las proteínas no van a pasar lo que yo ingiero debería ser excretado igualmente o catabolizado. Pero fíjense de que esa proteína, ese aminoácido proveniente de esa proteína, lo único que pierdo de ese aminoácido va a ser el nitrógeno que lleva ese aminoácido, más no toda la estructura, ¿no? La parte carbonatada no la pierdo y por ahí tiene que llegar a transformarse en otros compuestos. Compuestos como intermediarios del ciclo de Krebs o compuestos como una molécula de acetil-CoA, ¿no? De ahí vamos a aprender que existen aminoácidos denominados glucogénicos, los que forman intermediarios del ciclo de Krebs, por ejemplo, formar glucosa, por eso se les llama glucogénicos, y al llegar a formar moléculas de acetil-CoA en esa degradación, ¿qué puedo formar a partir de esa molécula de acetil-CoA? Ahora que van a dar examen de lípidos, ¿no? Vamos a dar examen de lípidos pasado mañana. ATP. ¿Qué síntesis se activa con esas moléculas de acetil-CoA? Tónicos, dice. Ya, puede ser, ¿no? ¿Qué más podría formar, Carlos, a partir de esas moléculas de acetil-CoA? ATP. En lípidos hemos visto varias vías metabólicas que usan acetil-CoA. Ácidos grasos, ¿verdad? Y luego fijar el glicerol, y yo tengo mi triacilglicerol, así que igualmente de esa molécula o de esa molécula de acetil-CoA que viene de sus aminoácidos lo voy a poder hacer. Tanto la vía de cetogénesis que nos hablaba Dani, como la vía de formación de ácidos grasos y luego triacilglicéridos con esta molécula de acetil-CoA. ¿Qué puedo hacer? Eso va a depender que si en mi organismo requiere energía o no. Si no requiere energía, pues sale la vía de almacenamiento bajo la forma de triacilglicéridos. Pero si requiere energía, tendré que hacer esa vía de cetogénesis, formar compuestos. Bueno, todas estas funciones entonces realizan mis proteínas, ¿ok? Para ello tengo que esto se quedó abierto, parece que me la clase. Ahora sí. Entonces, diariamente nos decía la compañera Borja que voy a consumir hasta 100 gramos por kilo, 100 gramos, perdón, al día de proteína, ¿no? En realidad las recomendaciones desde 0,8 hasta 1 gramo por kilogramo se recomienda. Una persona adulta, normal, que no esté enferma, porque ustedes van a aprender ahora con el doctor Orrego, pero venir a hacer clase. En clase me toca hacer con el doctor Orrego. Van a haber ciertas situaciones en las cuales el paciente requiere más aporte proteína, ¿no? Situaciones de estrés metabólico que podemos dar hasta 2 gramos por kilogramo de peso de proteína. Entonces, ahorita estamos viendo una situación normal, ¿no? De ese paciente, esa persona normal, por ejemplo, señor Marchand. A ver, usted, ¿cuánto pesa? 74 kilogramos. Supongamos que la recomendación, vamos a tomar el extremo de esa recomendación, que sería 1 gramo por kilogramo de peso. ¿Cuántos gramos tiene que consumir usted de proteína? 740 gramos de sus compañeros.
7.400, ya. ¿Se imagina 7.400 de proteína en un plato de almuerzo? ¿Qué pasa? ¿No? Solo tenemos que multiplicar por 1. Pues 1 gramo por kilogramo. Pesa 74. Son 74 gramos de proteína. Y usted lo está consumiendo ¿en qué alimentos? Que normalmente consumen. Carnes, pollo. Claro, en su desayuno que tomó. Bueno. Todavía no ha tomado, pero bueno, solemos, ¿no? Consumir ahí, de repente un huevito, de repente una leche, ¿no? Van sumando las proteínas. Si en el almuerzo me comí una taza, ¿no? Ya que pesa como 100 gramos, 150 gramos. Por ahí nomás ya usted dice, claro, no todo es proteína, obviamente, claro, el hueso, la grasita, etc. Pero van sumando. No va sumando la cantidad de proteínas y yo al final estoy consumiendo más de lo que debo. Ese exceso que yo he consumido de más, porque yo sé que tengo que utilizar esos aminoácidos para resintetizar proteínas, es lo que exceda tengo que también catabolizar. En realidad tiene que haber un equilibrio entre lo que ingresa en mi organismo, que alrededor está entre 50 y 100 gramos, usted 74 gramos debería consumir, respecto a lo que yo lo catabolizo diariamente, que también debería estar en el mismo rango. Endógenamente también hemos dicho, tiene que esa proteína catabolizarse porque cumplió su tiempo de vida media. Es alrededor de 300 a 400 gramos de proteína que normalmente degrado al día. Y que esta tiene que resintetizarse a su vez, volver a formar entre 300 a 400 gramos al día de proteína. Para eso estoy consumiendo mi proteína al día, para tomar esos aminoácidos y hacer esa resíntesis. Pero también voy a tomar esos aminoácidos que se liberaron de esa degradación diaria, no de esos 300 y 400 gramos. Bueno, pero como les decía, lo que yo catabolizo solamente o elimino de mi organismo solamente es el nitrógeno de ese aminoácido, nada más. Y de ahí viene esa práctica que vamos a hacer en el laboratorio la siguiente semana. Vamos a hacer balance nitrogenado. Esta semana estamos haciendo transaminación, que luego vamos a ver en qué consiste esa transaminación para quienes vayan a la clase de la doctora Jo. No me digan de que no lo han visto en teoría. Eso es lo que la doctora les va a preguntar hoy. Y bueno, ahora van a hacer ustedes con la doctora Jo. La otra semana también van a necesitar esperar. ¿Cuántos gramos por kilogramo de peso se consume al día de proteínas? Es una pregunta que también vamos a necesitar para hacer el balance. Bueno, algunas proteínas, como las enzimas, por ejemplo, tienen un tiempo de vida bastante corto, por lo que voy a tener que de estas resintetizar un poco más rápido, ¿no? Que las demás, como el colágeno, que es mucho más estable. Entonces yo consumo mi proteína en el día y yo tengo que digerirla, así como hemos visto en los carbohidratos, en los lípidos. Esa digestión, ahora la digestión de las proteínas requiere también de enzimas a nivel gástrico, a nivel duodeno, pancreático, base, fetal, estas enzimas. Dentro de las enzimas que yo requiero, tengo dos grupos. Unas denominadas endoproteasas, que ya estamos en la pizarra, y otro grupo de enzimas denominadas exoproteasas. Por su nombre, endo, ya me debo imaginar que rompe esa estructura de esa cadena políptica, de esa proteína en realidad, ¿no? Dentro de la estructura, por ejemplo, es una endoproteasa. Fíjense acá. Esta es una cadena de esa proteína, rompería en la parte interna, por acá, al medio, ¿no? ¿Quiénes hacen esa acción? ¿Qué enzimas? La pepsina, pero también la tripsina, hemotripsina y elastasa. Bueno, ya sabemos que la pepsina a nivel gástrico más adelante, el páncreas secreta tripsina y elastasa, que son endoproteasas.
Entonces, acá la finalidad es que esa cadena larga de aminoácidos se acorte, ¿no? Cada vez se va a ir acortando esa estructura y el objetivo final es liberar todos los aminoácidos gracias a la acción de estas enzimas. Bien, una exoproteasa entonces va a tener la función de eliminar aminoácidos que se encuentran en los extremos. Dentro de este grupo yo tengo a las carboxipeptidasas. Hay carboxipeptidasa A y B. Y estas carboxipeptidasas se encargan de hidrolizar o romper ese enlace peptídico que está por el extremo carboxil. Fíjense y recuerden de que en una cadena polipeptídica siempre hay un extremo amino terminal por este lado y por este otro lado un extremo carboxiterminal. Entonces las carboxipeptidasas actúan por este otro lado, el extremo carboxiterminal. Y por supuesto van a actuar o hidrolizar sobre o romper ese enlace de ciertos aminoácidos específicos. ¿Sí? Luego dentro de este grupo de las exopeptidasas se encuentran las aminopeptidasas también. Hace rato decíamos, las carboxipeptidasas rompen y liberan aminoácidos por el extremo carboxilo, por este lado. En este caso va a romper por este otro lado, por el extremo amino terminal. Por acá se liberarán también aminoácidos. ¿Bien? Ya estas aminopeptidasas no lo segreguen como pancreático, sino la célula de la mucosa intestinal. Y además voy a tener dipeptidasas y tripeptidasas, porque al final de actuar todas las anteriores enzimas, voy a tener estructuras bastante pequeñas. Por supuesto que tendrán aminoácidos liberados ya, pero me van a quedar estructuras pequeñas como dipéptidos y tripéptidos, que estas pueden entrar al enterocito, y dentro del enterocito es donde se van a encargar estas dipeptidasas y tripeptidasas de hidrolizar y liberar todos los aminoácidos. Bien, entonces, la digestión va a empezar a nivel gástrico, ¿cierto? Allí va a actuar la pepsina primero. Y como hemos dicho, esta pepsina es una endoproteasa, va a hidrolizar esa proteína en forma parcial. Esa larga cadena se vuelve un poco más corta, ya se vuelve polipéptidos. Bien, ya luego tendrá que actuar las otras enzimas, ¿no? Porque ese alimento, por supuesto, va a ir avanzando, llegar hacia el duodeno para que el jugo pancreático secrete las demás enzimas que además son secretadas bajo su forma de simógeno, sus formas inactivas de este, que luego por supuesto tienen que activarse. Bien, a ver, cuando empieza la digestión a nivel del estómago, sé que ahí yo voy a secretar ácido clorhídrico a su vez, y este ácido clorhídrico tiene una función también, que sobre esta proteína tendrá que desnaturalizarla a su vez. ¿Para qué? Porque ya hemos aprendido que desnaturalización, ¿qué significa? Pierde su capacidad de funcionar. Dice, bueno, además de eso, ¿qué más puedo decir? ¿Hay un cambio conformacional? ¿Progreso? Sí. Ajá. Cambia de esa estructura menor que puede llegar a ser una primaria y una lineal, de tal manera que si esa era una proteína tridimensional, digamos, se vuelve lineal, y al volverse lineal, además, esa enzima pepsina va a tener una mejor acción sobre esta proteína, ¿verdad? Entonces, es una de las funciones el secretar ácidos clorhídricos, y a su vez tiene que activarse la enzima, porque ya sabemos también que será secretada en forma de pepsinógeno, su forma inactiva. Bueno, va a suceder lo siguiente
que la mucosa gástrica va a secretar la gastrina, que a su vez esta promueve la secreción de pepsinógeno a través de las células principales, y las células parietales secretarán ácido clorhídrico. De tal manera de que ese pepsinógeno en presencia de ácido clorhídrico se activa porque se va a hidrolizar esa estructura. Por supuesto, es una proteína, ¿verdad? Esta proenzima se hidroliza, se liberan 42 aminoácidos de esa estructura larga del pepsinógeno para volverse pepsina. Y ya está activa, ya puede empezar a actuar sobre esa proteína. ¿Cómo actúa la pepsina? Ya sabemos que como es una endopeptidasa, rompe internamente esa estructura, divide, ¿no?, esa larga cadena, por lo tanto, tiene que haber dentro de esa estructura aminoácidos específicos para que pueda hidrolizarlos a su vez. Entonces, pueden haber ahí aminoácidos aromáticos, pueden haber de cadena ramificada, y puede estar también la metionina para que ésta pueda actuar sobre él. Es el enlace que une a estos aminoácidos. Por ejemplo, fenilalanina son dos aminoácidos aromáticos, ¿cierto? Pueden estar dentro de esa estructura y se hidroliza este enlace. Pueden estar esos dos, fenilalanina y tirosina, que ambos también son aromáticos, ¿cierto? Puede estar la fenilalanina con la leucina, aromático y de cadena ramificada, ¿no? La leucina. Leucina y valina, dos ramificados de cadena ramificada, isoleucina y metionina también podrían estar, y por lo tanto ahí se puede romper ese enlace. Muy bien. Una vez que ya actuó la pepsina a nivel gástrico, ese bolo alimenticio va a pasar hacia el duodeno. Ya ahí tiene que actuar las demás enzimas secretadas por el tubo gástrico. Bueno, primero va a suceder acá que se debe secretar bicarbonato. ¿Bicarbonato para qué? Para neutralizar ese ácido, ¿verdad?, que está llegando conjuntamente con ese alimento, ese bolo alimenticio hacia el duodeno. De tal manera que cambia el pH, ¿cierto? Va a cambiar el pH para que además puedan actuar las enzimas pancreáticas, que ya hemos dicho van a ser secretadas bajo la forma de sinógenos y por lo tanto deben ser activadas. Para activarse esos sinógenos requiero primero de la enteropeptidasa para que active a la tripsina, ¿no? Vuelve el tripsina. Una vez que se activa la tripsina, va a activar a las demás enzimas. Activa quimotripsina, de quimotripsinógeno, quimotripsina, de proelastasa a elastasa y de procarboxipeptidasas a carboxipeptidasas. Se da esa activación enzimática. Entonces, en el páncreas existe una sustancia que se llama, que inhibe la secreción de esta tripsina. Inhibidor secretorio de la tripsina. ¿Cuál es la función de ese inhibidor secretorio de la tripsina? Que no se activen estas enzimas puede ocurrir, ¿no?, alguna activación, de tal manera que si se activa tripsinógeno, ¿qué va a pasar? Activan las demás enzimas, ¿cierto? Allí en el páncreas. Entonces van a tener actividad, van a ejercer esa función, van a actuar sobre las proteínas que los rodean, que están allí en el páncreas. Por lo tanto, pueden causar pancreatitis. Entonces, ese inhibidor, si no estaría, sucedería eso. Pero sí es que, claro, se activa el tripsinógeno. ¿Ok? ¿Sobre qué aminoácidos van a actuar las demás enzimas? Hemos mencionado a la tripsina, quimotripsina y elastasa, ¿verdad? Que son endopeptidasas, además decíamos, y que tienen que actuar. En este caso, la tripsina va a hidrolizar las uniones que existan con estos aminoácidos. Debe estar allí arginina y lisina para que se pueda romper ese enlace. En el caso de la quimotripsina,
tendría que haber allí aminoácidos aromáticos como tirosina, fenilalanina, triptófano, metionina y lisina. Elastasa hidroliza aminoácidos neutros pequeños como alanina, glicina y serina. ¿Ok? Una vez que ya actuaron estas enzimas, ¿ok?, las estructuras ya están más acortadas y ahora tienen que actuar otras enzimas que habíamos dicho. Las carboxipeptidasas eran exopeptidasas, por lo tanto rompen aminoácidos que están en el extremo carboxilo terminal. Entonces también se activarán, como hemos dicho, con la carboxipeptidasa a través de esta tripsina. Entonces, ¿cómo y dónde van? ¿Sobre qué aminoácidos van a actuar estas carboxipeptidasas? También dijimos que habían dos niveles, ¿no? Carboxipeptidasa A y B. La carboxipeptidasa A actúa sobre aminoácidos aromáticos. Otra vez aromáticos, como fenilalanina, tirosina y triptófano. Pero recuerde que esta saca el aminoácido aromático del extremo carboxilo. ¿Ok? También hace rato vimos, por ejemplo, la pepsina también actúa sobre aminoácidos aromáticos, pero que esté dentro de la estructura. ¿Ok? Estos aminoácidos aromáticos, sobre estos aminoácidos aromáticos actúa la carboxipeptidasa A. Y la carboxipeptidasa B va a actuar sobre aminoácidos básicos. Dentro de estos aminoácidos básicos tenemos a la glicina y la quina. Entonces también en ese extremo carboxilo terminal deberían estar estos dos aminoácidos para que puedan ser hidrolizados por estas enzimas. Ahora, ya terminada la acción de estas anteriores enzimas que hemos mencionado, tienen que actuar las aminopeptidasas, que ya hemos dicho secretadas por ese heterocito, ¿no? Y sé que esa aminopeptidasa también libera aminoácidos, pero por el otro extremo, ¿verdad? Por el extremo amino terminal. Entonces, actuará este nivel, liberando más aminoácidos. Finalmente, las estructuras quedan más pequeñas, quedan como dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos, que estos pueden ingresar fácilmente al heterocito. Ya les tengo ahí. Y ahora sobre estas estructuras tendrán que actuar las dipeptidasas y las tripeptidasas, ¿ok?, para terminar de liberar todos los átomos. Ok, en resumen hemos visto todo esto desde que empieza la digestión, hemos dicho a nivel de mi estómago, a nivel gástrico, secretada y activada la pepsina sobre esta proteína de estructura larga que se acorta a polipéptidos porque rompe en medio de esa estructura la pepsina. Y sobre este polipéptido actúan estas endoproteasas, tripsina, quimotripsina y elastasa, y luego las carboxipeptidasas también por esos extremos carboxílicos terminales. En el heterocito secretada las aminopeptidasas, ¿no?, en cepillo, y ahora actuarán liberando más aminoácidos, por lo tanto ya las estructuras quedan mucho más cortas que como dipéptidos y tripéptidos y aminoácidos pueden ingresar al heterocito y dentro tendrán que actuar dipeptidasas y tripeptidasas liberando todos los aminoácidos. ¿Qué va a pasar ahora con esos aminoácidos? Para que puedan entrar esos aminoácidos dentro del heterocito requieren de un transporte activo dependiente de sodio, además, ¿no? De esa manera ingresan al heterocito. Y luego, para que estos aminoácidos sean transportados por distintos tejidos, también vamos a requerir de un sistema de transporte que también es sodio dependiente. Como por ejemplo el sistema A.
que transporta aminoácidos que tengan cadenas laterales cortas, polares o lineales. Por ejemplo, dentro de ellos está la alanina, la glicina, serina, metionina y prolina. Todos estos aminoácidos son transportados por este sistema denominado A. Bueno, en resumen, tengo todos los sistemas acá en esta tabla. ¿Ok? A, que es el que habíamos dicho, sodio dependiente, que transporta estos aminoácidos. Y casi o la mayoría de los tejidos tienen este tipo de transporte. Luego tenemos al transporte ASC. Este sistema de transporte también es sodio dependiente y va a transportar aminoácidos pequeñitos, dentro de los cuales está la alanina, la serina y la cisteína. También varios tejidos están involucrados con este tipo de transporte. Tenemos al sistema N en el hígado y en la membrana renal, que transporta aminoácidos como la vitamina, la carraquina y la histidina. También es sodio dependiente. El sistema L sí no es sodio dependiente y este sistema L transporta aminoácidos aromáticos y ramificados. También en diversos tejidos están involucrados con este tipo de transporte. Luego tenemos otros dos. B sucelo con carga positiva, que transporta aminoácidos básicos. Esto se va a dar en el intestino y en los riñones, así como el sistema de transporte B sucero ya no tiene carga positiva porque transporta aminoácidos neutros, aminoácidos superiores, también en el intestino y en el riñón. Y por último, el X carga negativa, que transporta aminoácidos aniónicos, ácidos como el aspartato y la el glutamato. Y el transporte imino transporta prolina, hidroxiprolina y glicina. Bien, ya se me están durmiendo. Todavía no va ni media hora de clase, ¿no? 47. Bueno, en este sistema de transporte pueden haber algunos defectos en el sistema de transporte que van a provocar ciertos síndromes de mala absorción. Hablamos como la enfermedad de Parkinson. En esta alteración hay un desorden autosómico recesivo en el cual va a causar un defecto en el transporte de aminoácidos neutros. Recuerdan que hace rato en la tabla habíamos visto el sistema de transporte B sucero, ¿no? Que decíamos este sistema de transporte está involucrado tanto en el intestinal como a nivel renal y este tipo de transporte. Y además este sistema de transporte transportaba aminoácidos neutros, aminoácidos interiores, decía en esa tabla, ¿no? Dentro de los cuales transporta aminoácidos esenciales como isoleucina, leucina, mineralina, treonina, triptófano y valinal. Lo que me interesa acá es el transporte del triptófano, que se va a ver alterado, pero también transporta aminoácidos no esenciales como alanina, serina y tirosina. Entonces, al fallar este sistema de transporte va a provocar una deficiencia de este aminoácido triptófano, el cual yo requiero para formar el NAD y el NADP. Y por lo tanto, esa deficiencia puede causar que se presente esta enfermedad que se llama la pelalga, ¿no? Que ustedes deben haberlo visto ya con la doctora, sí o sí. En ese momento hablaron de una deficiencia de niacina también, ¿no? Que causaba, por supuesto, aparte de esa medicina hormonal, pero también aparte del triptófano. Creo que incluso les preguntó en el examen, ¿cierto? La última pregunta, me acuerdo. Ok, entonces ambas deficiencias van a gozar de la pelalga, ¿no? Ustedes ya han hablado sobre esto. Entonces, ¿qué va a suceder en esta enfermedad? Con fallas de este sistema de transporte. Entonces, los pacientes no van a poder absorber los aminoácidos neutros, porque, claro, hemos dicho que este sistema va a estar a nivel del intestino y también a nivel
aminoácidos neutros no van a poder absorbidos normalmente en el célula intestinal y tampoco pueden ser reabsorbidos a nivel renal, que normalmente tienen que reabsorberse esos aminoácidos. Entonces va a fallar esta reabsorción de estos aminoácidos que hemos visto, causando una hiperaminoaciduria, ¿no? Porque si no son reabsorbidos van a ser filtrados y por lo tanto van a ser filtrados en esa orina, causando hiperaminoaciduria. Entonces, ¿cuál es el tratamiento acá en esta falla? En realidad, para solucionar ese problema de una buena absorción o reabsorción a nivel renal, no hay mucho tratamiento excepto dar más cantidad de proteína, pero sí para contrarrestar los síntomas que causa la piralgia, ¿no? Por la deficiencia de este triptófano. Entonces, se recomienda administrar ácido nicotínico, que las recomendaciones son 300 miligramos aproximadamente al día. Y eso puede revertir un poco estos síntomas que causa la piralgia, pero no va a solucionar la hiperaminoaciduria ni el efecto que sucede en el transporte intestinal de estos aminoácidos. Otra enfermedad relacionada con el síndrome de mala absorción de estas proteínas es la cistinuria. La cistinuria se produce por un defecto en el sistema de transporte P/C con carga positiva. Veíamos en esa tabla ese sistema de transporte P/0 con carga positiva. Entonces, acá estos pacientes lo que van a tener es un problema en el transporte de aminoácidos cistina y de los aminoácidos básicos lisina, arginina y ornitina a través del borde del cepillo, porque dijimos que eso está involucrado en el intestino y también a nivel renal, ¿no? Entonces también en los túbulos renales va a fallar esta reabsorción. Sin embargo, dice, no aparenta tener síntomas por insuficiencia de aminoácidos, ¿ok? Pero el problema que se va a presentar acá es el problema de esta cistina que se va a formar a partir de este aminoácido cisteína. Esta cistina finalmente va a provocar que formen cálculos renales en el paciente y por lo tanto haya un problema hemorrágico a nivel urinario y dolor agudo intenso como cólico. Muy bien, ¿dónde van a terminar todos esos aminoácidos que hemos dicho? ¿No? Han sido liberados de esa digestión. Pues tengo que utilizarlos para, hemos dicho, para resintetizar proteínas, pero hay una predisposición para que glutamina y asparagina vayan al intestino y al riñón preferentemente. Los de cadena ramificada se vayan al músculo y al cerebro. Y además, al hígado deben ir la mayoría de estos, porque tiene que darse ahí la síntesis de estas proteínas con esos aminoácidos. Por lo tanto, sucede lo siguiente: yo consumí mi proteína de la dieta, se liberaron esos aminoácidos y esos aminoácidos tienen que servirme para resintetizar proteínas. Por supuesto que en el hígado se va a dar esa síntesis, pero también las demás células tienen que sintetizar sus propias proteínas. Además, yo requiero formar otros compuestos que en su estructura tengan nitrógeno, así que también va a haber una disposición allí para ir a formar esos compuestos. ¿Qué compuestos requieren nitrógeno para esa síntesis? Compuestos que no sean proteínas, que ya hemos hablado hasta este momento, o vamos a hablar. También porque en el siguiente capítulo van a ver ustedes la formación de, por ejemplo, las urinas y las piriminas, o esos nucleótidos, ¿cierto? Tienen ahí nitrógeno también, por lo tanto yo tengo que disponer de estos aminoácidos para ir a formar sus compuestos. ¿Qué hemos visto además en líquidos que requieren nitrógeno, requieren aminoácidos? Que van a dar el examen pasado mañana. Dani, ya se me durmió, a ver. Ya se me durmió. Por eso. Para conjugar las sales biliares o
con glicina y con taurina. ¿Recuerdan que hemos requerido, no? Para formar el glicocólico, el neurocólico y el glico que no es acicólico y el tauro que no es acicólico, un trabalengua. Sí, pero ahí necesitamos aminoácidos. Más adelante también vamos a ver el grupo hemo, por ejemplo. El grupo hemo no es una proteína, ¿no? Pero sí tiene bastantes nitrógenos dentro de eso. Pero vamos a ver también. Entonces, todos esos compuestos yo tengo que sintetizar que tienen nitrógeno dentro de eso. Pero además decíamos al inicio, ya volví a resintetizar esa proteína. ¿Ok? Formé todos los compuestos que tienen nitrógeno. ¿Qué va a pasar con ese exceso, con ese aminoácido que me sobra? ¿No? Porque hablábamos de esos aminoácidos que me van a sobrar. Entonces, ese aminoácido, además de que la segunda lámina tiene que catabolizarse y se cataboliza en la misma cantidad que yo he ingerido. Entonces, en ese catabolismo hablamos de que forman, que ahorita tengo aminoácidos denominados glucogénicos y tengo aminoácidos denominados cetogénicos. Y por ahí voy a formar intermediarios que me van a servir para formar glucosa. Y como esta situación es una situación en la cual yo tengo alimento y tengo energía suficiente, esa glucosa no requiero para obtener ATP, sino más bien lo voy a terminar almacenando bajo la forma de glucógeno. Entonces, en ese aminoácido glucogénico terminarán formando glucosa y almacenándose como glucógeno. Pasa con los aminoácidos que son denominados cetogénicos y que yo dije, estos terminan formando en su catabolismo moléculas de acetil-CoA. ¿Cierto? ¿Qué formaré ahora con esa molécula de acetil-CoA? Carlos nos dijo, ¿no? Que voy a formar ácidos grasos y almacenarlo bajo la forma de triglicéridos. En cambio, Dani nos dijo que más bien voy a formar cuerpos cetónicos. Pero no puedo formar acá cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque tengo energía, ¿no? Tengo alimentos y tengo suficiente cantidad de energía. Situación contraria a la que yo me encuentre en un ayuno, por ejemplo, ¿no? En este caso sí. Requiero energía. ¿Qué va a pasar con mis proteínas? No, estoy ingiriendo proteínas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a degradar proteínas más bien. Voy a liberar esas proteínas que están en el músculo y liberar aminoácidos, por lo tanto. Entonces, esos aminoácidos me servirán ahora. Todos terminan en el hígado. Ya ese aminoácido, como requiere energía, voy a tener que utilizar. Y han aprendido, ¿no? Que aminoácidos me sirven para hacer alanina, ¿no? Alanina, gluconeogénesis y entrar a la gluconeogénesis. ¿Qué más? Como ese esqueleto carbonal también forma moléculas de acetil-CoA, tengo que formar, ahora sí, lo que Dani nos dijo, formar cuerpos cetónicos, porque requiere energía, porque yo puedo utilizar esos cuerpos cetónicos para que se exporten a otros tejidos y por lo tanto, músculo, el riñón, lo utilice como fuente de energía. Claro, la glucosa sé que el cerebro y los eritrocitos son dependientes de glucosa, pero por ahí también hemos dicho que el cerebro puede utilizar cuerpos cetónicos, ¿cierto? Para obtener. Bueno. Entonces, en resumen, mis proteínas que yo consumo en la dieta o las que se catabolizan también diariamente, endógenamente, me sirven para resintetizar proteínas. Esa es su función principal, resintetizar o formar nuevas proteínas y compuestos no proteicos. Lo que sobre, o si la situación es que requiere energía en mi organismo, tengo que hacer con estos también gluconeogénesis, formar glucosa y obtener energía. Bueno, sea cual sea la situación, siempre el aminoácido que me sobre se tiene que catabolizar, se tiene que degradar. Y en ese catabolismo, por un lado, yo voy a perder el grupo amino y por otro lado, tengo la parte carbonatada, que claro, esta es la estructura de mi aminoácido, ¿no? Tengo mi grupo amino, pero tengo toda la parte carbonatada, que es la parte carbonatada en realidad que se termina transformando en intermediarios de ciclo de Krebs o acetil-CoA. ¿Qué pasa con
amino. El grupo amino se convertirá en una molécula de urea para eliminarlo de mi organismo. Entonces, esa pérdida del grupo amino va a suceder realizándose estas tres reacciones. Primero, las reacciones de transaminación, que es tema de nuestra semana en la práctica. Luego de hacer esa transaminación, a su vez debe hacer desaminación oxidativa o puede hacer desaminación oxidativa de los aminoácidos también para perder ese grupo amino. Bien, entonces, fíjense, esto es lo que tiene que suceder. Reacción 1, reacción 2, 3 y 4. Vamos a empezar con la primera reacción, en la cual me está describiendo ese proceso de transaminación que tiene que hacer el aminoácido que se está catabolizando. Acá está participando un primer aminoácido o un cetoácido. Generalmente sucede que participa allí el alfa-cetoglutarato. Y si participa el alfa-cetoglutarato, que es un cetoácido, fíjense que es, digo que es un cetoácido porque tiene una cetona y tiene un grupo carboxilo, cetoácido. Ya ustedes han visto el alfa-cetoglutarato, ¿verdad? En el ciclo de que es correcto, aquí hemos visto el alfa-cetoglutarato. Es un cetoácido que me va a servir, además, para que a partir de esta cadena carbonada yo tengo un nuevo aminoácido, y esto lo estoy haciendo por transaminación. El grupo amino de este aminoácido se transfiere a este nivel y eso es lo que tengo acá. Formando un nuevo aminoácido a partir de este cetoácido, porque su cadena carbonada es parecida al aminoácido el cual va a terminar formando. Entonces, de este aminoácido se formará un nuevo cetoácido. Acá entró ese carbono extra, el oxígeno que tenía ese cetoglutarato. Bueno, estoy diciendo que las reacciones de transaminación me van a servir para perder ese grupo amino, pero en realidad no lo está perdiendo finalmente, ¿no? Lo está llevando un nuevo aminoácido porque lo único que hizo es transferir allí y ahora lo tiene el glutamato. Lo que tiene que hacer ahora el glutamato es hacer desaminación oxidativa para que finalmente pierda ese grupo amino. Por eso es que se tiene que dar esta segunda reacción que viene en este sentido. Utilizar este glutamato para que, mediante esta enzima glutamato deshidrogenasa, libere ese grupo amino que lo va a sacar con el ion amonio. Está saliendo del nitrógeno de ese aminoácido. Y se reconvierte además en alfa-cetoglutarato, porque este carbono se oxida a una cetona. Eso es desaminación oxidativa. Pero ahorita, realizando esa desaminación oxidativa además, se están liberando esos iones amonio. Y esos iones amonio no pueden estar libres en circulación. A ver, si esto está sucediendo en un tejido muscular, vamos, ¿no? Generalmente ahí se degradan las proteínas musculares y por transaminación lo está dando el glutamato, pero luego el glutamato se deshace. Ese ion amonio, ese amonio que nos dijo Marco, que se tiene que convertir en una molécula de urea, ¿dónde lo tiene que hacer, Marco? Esa síntesis de la urea, ¿dónde se tiene que realizar? La nefrona. ¿Está? ¿Nefrona? ¿No le escucho? Nefrona. En la nefrona. ¿Está de acuerdo? ¿Dónde se da la síntesis de urea? Él dice la nefrona ¿por qué? Porque se excreta por orina, ¿cierto? Pero en realidad la síntesis se da en el hepatosoma. Recién, después de sintetizar esa urea, recién se va a ir a excretar. Pero no es tóxico para la sangre. No es tóxico su... Así es, justamente para ahí es donde voy. Es tóxico, ¿verdad? Y este ion amonio que ahorita estoy diciendo que se ha liberado en ese músculo, tiene que llegar hasta el hígado. Claro, no puede viajar por circulación porque es tóxico ese malo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener que formar ciertos aminoácidos que sean neutros además, para que no acidifiquen el pH.
y no causa esa toxicidad porque viaje libremente ese amonio a través de circulación. Entonces eso es lo que va a pasar ahora. Ese ion amonio, con este ion amonio yo voy a hacer esta tercera reacción, fíjense, en la cual voy a formar glutamina. Ese es uno de los aminoácidos que se forman para transportar ese ion amonio. Y el otro va a ser la alanina, en el ciclo de la glucosa, alanina que ya vieron en carbohidratos y vamos a recordar. ¿Ok? Entonces, este ion amonio, ¿qué está pasando? Se está uniendo a una molécula de glutamato, fíjense, este es el glutamato. ¿Qué diferencia con la glutamina? ¿Qué estoy viendo? Ajá, ¿sabes? Ahí no. En este extremo tengo un grupo carboxilo de glutamato. En este caso, en la glutamina, ahí entra el hidrógeno, entra el grupo amino. Entonces, allí está entrando esos iones amonio que se han liberado. Está entrando que a través de la glutamina sintetase con ayuda de ATP va a introducir ese ion amonio en este extremo. Finalmente esa glutamina me está ayudando a llevar dos nitrógenos en su estructura. Uno de la propia estructura de un aminoácido y el otro de ese amonio liberado. Bien. Glutamina es un aminoácido neutro. Por eso viaja por circulación y no hay problema. Entonces digo, mira ese. Glutamina ahora, ¿qué va a pasar con esta glutamina? Va al riñón. Les decía que era neutro, que puede viajar por circulación además. Les decía, ¿por qué ahora el glutamato que acá se formó, que lleva el nitrógeno de un anterior aminoácido, por qué viaja y se va directo hacia el hígado? ¿Por qué creen? Va a entrar al ciclo de Krebs. Entraría al ciclo de Krebs. ¿Entraría al ciclo de Krebs? No, a ver, ¿qué tipo de aminoácido es el glutamato? No, es un H Ácido, vitoriano. ¿cierto? Porque tiene dado un grupo carboxilo en el extremo radical, que es un ácido. Entonces, si es un aminoácido ácido, puede acidificar el pH de la sangre. Por eso es que directamente no va el glutamato hacia el hígado. Y por lo tanto, tiene que convertirse en glutamina por ser neutra, entonces no acidificaría el pH de la sangre. Es uno de los motivos por los cuales yo tengo que formar este aminoácido glutamina. Ahora, esta glutamina cuando llega al hígado ya tiene que ser una reacción inversa acá, en la cual tiene que volver a liberar ese grupo amino y lo va a liberar como ion amonio nuevamente. Ya está en el hígado, entonces ahí ya el ion amonio tiene que ser liberado. ¿Para qué? Para que me sirva de sustrato para la síntesis de esa molécula de uno. Ahora, esta reacción es un poco lo inverso a lo que estamos viendo en esta síntesis, ¿verdad? Ahora la glutamina, al convertirse en glutamato, lo va a hacer mediante la glutaminasa. Se liberó ese ion amonio y ya lo puedo utilizar para formar esta molécula. Muy bien. Reacciones de transaminación. Entonces vamos a revisar ahora de esas que hemos visto que se tienen que dar para liberar ese ion amonio. Empezamos con esta primera, las reacciones de transaminación. ¿En qué consiste una reacción de transaminación? Han leído ya, ahorita van a ir a práctica. Marchón va a ir a práctica ahorita, ¿cierto? Y la doctora hoy le va a preguntar ¿qué consiste una reacción de transaminación? Robles está durmiendo. Se transfiere ese grupo amino. ¿A quién le va a transferir? Al citoácido, ¿correcto? Acá está el aminoácido que está participando, que tiene su grupo amino, por supuesto. Y Marchand nos dice de que lo va a transferir al cetoácido. Está entrando acá. Fíjense que esta estructura del cetoácido es igual a la de este aminoácido nuevo tomado, que ahí entró el grupo amino. Entonces es transferencia de esos grupos funcionales. Y acá en este carbono, como ven acá entró el oxígeno, ¿no? Entonces de este glutamato yo voy a formar alfa-cetoglutarato, cetoácido, y de este cetoácido formaré un nuevo aminoácido. Siempre pares interconvertibles de cetoácidos con aminoácidos. Si hablamos del aminoácido glutamato,
formarán cetoácidos alfa-cetoglutarato. Si hablamos de aminoácido alanina, ¿qué cetoácido voy a formar? Piruvato, ¿correcto? Y si hablamos de aminoácido aspartato, ¿qué cetoácido forma? No, porque el alfa-cetoglutarato es una cama de glutamato. El oxalacetato es el otro, ¿ok? Esos son partes compatibles que vamos a ver en estas reacciones de transaminación, los más básicos. Una característica de esas reacciones de transaminación es que sean reacciones reversibles, van en ambos sentidos. Por eso es que de glutamato forma alfa-cetoglutarato y de alfa-cetoglutarato forma un glutamato, ¿no? Las enzimas que requiero acá son llamadas transaminasas y que necesitan de un cofactor. ¿Cuál es el cofactor? Fosfato de piridoxal. ¿Ok? ¿Derivado de qué vitamina? B6. B6. Ok, correcto. Muy bien. Entonces, yo le quiero de fosfato de piridoxal. Acá está el fosfato de piridoxal, derivado de la vitamina B6. Que el proceso, claro, ahorita nosotros estamos diciendo hay transferencia de grupo amino, pero es un proceso bastante complejo, porque en ese proceso se forma una base de chip y luego se forma una piridoxamina, dice ahí. Y el proceso se da así, y es bastante complejo, y todo esto tiene que suceder. Mucha información. Así me dijo en la última clase Marcha, mucha información. Pero bueno. No, la última clase que usted vi, porque sé que no he venido varias clases. Pero bueno, a ver, solamente para conocimiento general. Ustedes tienen acá la enzima que me han dicho está unida al fosfato. Bueno, su coenzima, ¿ok? Pero se va a unir ahí al fosfato piridoxal, que es todo esta molécula. Fíjense que viene el primer aminoácido que va a participar en esa reacción de transaminación y va a desplazar a la enzima, acá, va a salir, está saliendo y está entrando a unirse su nitrógeno del aminoácido con el carbono de este fosfato de piridoxal. Eso es lo que tengo acá. El nitrógeno del aminoácido se unió al carbono, ahí con un doble enlace. Ahí dije se forma una base de chip, esa es la base de chip formada, que luego ese doble enlace pasa acá al otro lado, que ha subido, ahí está. ¿Qué va a pasar ahora? Con una molécula de agua, fíjense, va a sacar la parte del esqueleto carbonado que viene de ese aminoácido que ha participado en la reacción de transaminación, va a salir con el oxígeno de esa molécula de agua y se convierte en cetoácido. ¿Y me está dejando qué? Me está dejando el nitrógeno que era de este aminoácido. ¿Ok? Ese nitrógeno está acá. Queda con los dos hidrógenos de la molécula de agua acá como grupo amino. Esta es la piridoxamina fosfato que les decía, es una de las formas que se va a dar en este proceso. ¿Okay? Esta es la piridoxamina que está llevando el grupo amino y ahora lo tiene que dar a quién? Al cetoácido que está participando en esa reacción de transaminación, que lo tengo por acá, el cetoácido. Bien, el cetoácido entra a unirse este carbono, el cetoácido, con el nitrógeno de esta piridoxamina. Quiere decir que los hidrógenos van a salir con el oxígeno del cetoácido como una molécula de agua, sal. Entonces me está quedando nuevamente la unión de este cetoácido del carbono con este nitrógeno de la piridoxamina, que nuevamente ese enlace va a cambiar la posición acá y está listo para ser desplazado por la enzima, porque ahora la enzima llega, lo desplaza y sale como un nuevo aminoácido. A partir de este aminoácido se formó este cetoácido y a partir de este cetoácido yo he formado el aminoácido, el primero. Así se da este proceso entonces de transaminación. Bien.
Bueno, ahí están los pares interconvertibles que ella no mencionó su compañera. De piruvato dijo, o no, alanina. Bueno, en realidad preguntamos de alanina, ¿verdad? Como piruvato, es lo mismo. De usar acetato forma fatal y viceversa. Y de alfa-acetoglutarato que ya han visto, que va a formar glutamato. Hay dos aminoácidos que no hacen reacciones de transaminación, que es la lisina y la treonina, que tienen que tener dos enzimas de importancia clínica en el infarto de miocardio o problemas hepáticos, que son la glutámico-oxalacético transaminasa, o también llamada aspartato aminotransferasa, y la glutámico-pirúvico transaminasa o alanina aminotransferasa. La primera, afecciones cardíacas y hepáticas, principalmente hipertensión, y la segunda, alteraciones hepáticas como hepatitis tóxica, oviaris y colestasis. Entonces, cuando hay estos problemas, las enzimas empiezan a segregar de esas células, llegando a circulación, y cuando dosamos empiezan a aumentar, ¿no? Y de esa manera voy a detectar si, por ejemplo, en el infarto al miocardio aumentan las dos, ¿no? Primero la COT y luego la GPT. Esas son las reacciones de transaminación que hemos visto hace rato, las enzimas, y estas son las reacciones que se van a producir. Si hablo de la glutámico-pirúvico transaminasa, entonces ya tengo una idea de que los sustratos van a ser glutamato. Bueno, si lo veo de este lado va a ser glutamato piruvato. Si estoy viendo de este otro lado la alanina o la alfa-acetoglutarato, que se interconvierten, ¿no? La enzima también se llama alanina aminotransferasa. Y por este otro lado, aspartato y alfa-acetoglutarato con la glutámico-oxalacético transaminasa, llego a formar oxalacetato y glutamato. La enzima también se llama aspartato aminotransferasa. Aspartato aminotransferasa. Bueno, luego tiene que suceder una desaminación oxidativa, decíamos, para que pueda perder definitivamente ese grupo amino. Hacemos un paréntesis de 5 minutos acá, ya descansamos para